Bueno, mi propósito, bueno, es de hablar del tejido conjuntivo en general, que puede ser el hueso, que puede ser, bueno, otros tejidos conjuntivos como la línea alba de los abdominales, que a menudo está lesionado, distendido en las mujeres en el posparto, y que es difícil, bueno, a reparar, sino por, bueno, una operación de cirugía, pero la operación de cirugía va a crear una pérdida de la funcionalidad y la elasticidad de esta línea alba. No es un consejo, por ejemplo, si la mujer quiere tener un otro embarazo, por ejemplo. Et donc, on va hablar de la reconstrucción de este tejido conjuntivo. La reconstrucción se hace a través de la estimulación de lo que se llama proteína de choque térmico, en inglés E-choke protein. Estas proteínas son capaces de estimular el ADN, bueno, de las células, de una célula que es un fibroblasto, por ejemplo, en el caso de la fabricación del colágeno, de copiar la llave de construcción de este colágeno, y donc puede ser diferentes tipos de colágeno. En el caso de la línea alba estará el colágeno 1 y 3, esta copia está transportada al exterior de esta célula por el ARN mensajero, que conjuntamente con el ARN de transferencia va a partir de aminoácidos reconstruir el bueno colágeno. Entonces, es el rol de E-choke protein, pero la primera cosa que hace el E-choke protein es destruir y eliminar el tejido conjuntivo malo y en el segundo tiempo de hacer la reconstrucción. Entonces es un ciclo completo. Ahora, ¿cómo estimular las proteínas de choque térmico? Hay tres formas conocidas. A través de las hormonas, por ejemplo, naturales. Es el caso del hueso en la mujer con el estradiol, que estimulan los osteoblastos, que son fibroblastos especializados en la creación de hueso, ¿no?, para recrear justamente, destruir y recrear, ¿no?, el hueso. De allí que cuando la mujer está en este periodo de menopausia, que hay menos estradiol disponible, entonces exacto, aparece o se asocia más la época de la osteoporosis, ¿cierto? Exacto. De la osteoporosis. Sí, no siempre. Donc, el proceso de la pérdida de estradiol, es el caso de cada mujer en la menopausia, va a crear justamente un déficit de reconstrucción del hueso, ¿no?, la osteoporosis. Pero esta osteoporosis podemos evitarla. ¿Y cómo? Porque hay otros factores hormonales de estimulación. Bueno, y por ejemplo, un factor que es la presión. Bueno, pero si hay demasiada presión en el cuerpo a un lugar determinado, se inhibe la fabricación de estas proteínas. Entonces estamos en un déficit, bueno, de reconstrucción. Entonces, si hay una hipopresión, bueno, o una presión menos, pero que hay, bueno, va a estimular la reconstrucción. Es el caso cuando hacemos un ejercicio físico. El ejercicio físico crea una presión en los huesos, bueno, y esta presión está suficiente para estimular, ¿no?, la formación de nuevos huesos a partir, ¿no?, de la estimulación de osteoblastos. Bueno, y hay un otro factor, también es el factor térmico. Entonces, la radiofrecuencia va a jugar un rol hiper importante, porque en la prevención, por ejemplo, hacer ejercicios físicos es bien a la condición que la mujer está en una fase
de premenopausia. Significa, la premenopausia es un tiempo que se va de 18 años de edad a 42, 43, 44 y después estamos en perimenopausia. ¿Verdad? Es demasiado tarde. Es curioso escuchar de la premenopausia, porque una mujer que esté en los 18 o en los 20 años, no se le cruza por su cabeza decir yo soy una mujer en premenopausia, no, porque lo vemos ajeno, ¿no? Dijimos Sí. menopausia y pensamos es en la mujer mayor, ¿sí? Pero realmente es interesante como tú hablas el término, o sea, de la premenopausia desde los 18 años, y nosotras mujeres desde esta edad somos conscientes de este proceso, Sí. es donde debemos tomar las medidas de cuidado, de prevención, para cuando llegue el periodo de la menopausia, pues se viva de una forma Sí, sí, desde sí. el bienestar. La exacta definición de la premenopausia es el 18 a 42, 43, 45, depende un poquito del ciclo de la mujer. ¿Okay? ¿Por qué 18 años de edad? Porque, bueno, son medias, medias estadísticas. ¿Por qué 18? Porque es el tiempo que la osificación se termina. Es la velocidad de crecimiento de la mujer a partir del bebé hasta 18 años. El pico es 18 años. Y después entramos en envejecimiento. Es terrible decir pero es el envejecimiento ya. Es a partir de 18 ya que la mujer debe hacer necesario para mantener un tejido conjuntivo en general, porque el tejido conjuntivo, hay 25 tipos de tejido conjuntivo en el cuerpo, pero en general este tejido conjuntivo debemos mantener esta maleta. Bueno, ¿y cómo mantener? Hacer actividad física, por ejemplo, es una buena idea, pero no cuando tú vas a tener 42 años. Está demasiado tarde ya. Entonces, a partir de 18 años de edad. A partir de 42, ¿qué hay? Ya la tasa de estradiol no estará lo mismo si hay un aumento de la tasa de estradiol a 42 años, 43, el proceso de envejecimiento ya empieza. Por ejemplo, porque la sinibina B, por ejemplo, se inhibe totalmente. Donc la formación se inhibe totalmente. Son responsables justamente del inicio del ciclo menstrual. Ya tener un bebé a 42 años de edad es un riesgo de muchos daños del cuerpo de la mujer y de malformación del bebé también por el envejecimiento de los ovocitos. Bueno, hablando de la radiofrecuencia es un buen medio para estimular las proteínas de choque térmico. Bueno, huesos, articulación y también el tejido, la línea alba, por ejemplo, porque hablamos de Entonces va a eliminar el colágeno malo y va a reconstruir nuevo colágeno de tipo 1 y de tipo 3. Bien, pero no estará suficiente para la faja abdominal y la línea alba, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el colágeno, y en particular el 1 y el 3, bueno, la orientación espacial de las fibras de colágeno son hiper importantes para la resistencia al estiramiento de la línea alba, si hablamos de la línea alba o otros fascias, por ejemplo. Entonces, esta orientación es hiper importante. A nivel de la línea alba, por ejemplo, es la orientación oblicua. Entonces, oblicua así, bueno, y no vertical, y no horizontal. Bueno, que es importante. No es solo la cantidad de colágeno que es importante, pero también es la orientación de las fibras de colágeno. Para hacer la idea justamente es de hacer ejercicios hipopresivos
asociado como por ejemplo un ejercicio que se llama el Atlas, que es asimétrico y que permite esta orientación durante la estimulación de radiofrecuencia. Y hacemos las dos cosas a la vez, no solo el proceso de reconstrucción, y no necesita 20 sesiones para hacerlo, 3, 4 sesiones ya es suficiente para dar un señal. Entonces puede ser hiper rápido. Bueno, ahora es iniciar la reconstrucción, después va a durar 6 semanas más o menos, o 8 semanas, el reproceso completo de reconstrucción. La radiofrecuencia va a dar el señal de la reconstrucción. A estas proteínas de choque térmico. Sí, sí, y después a partir del momento que la cadena, porque es una cadena de aminoácidos y de proteínas que se asocian de la membrana del fibroblasto hasta su núcleo, mononuclear, un fibroblasto, bueno, es estimular el ADN. De tal forma es una copia de la llave, de la clave de construcción del colágeno y la salida del ARN mensajero. Entonces, la radiofrecuencia hace bueno, y 3, 4, 5 sesiones son suficientes, por ejemplo, es mi estimación, porque debe ser diferente de una persona a otra, es evidente. Pero hacerlo durante el ejercicio. ¿Y por qué elegí un ejercicio hipopresivo? Porque el problema de la cavidad abdominal, y donc, como la pared anterior lateral de esta cavidad abdominal, es la faja abdominal, y la faja abdominal es el 70% de tejido conjuntivo, y solo 30% de fibras musculares. Pero, el tejido conjuntivo es súper importante, pero hacer esta estimulación es importante. El ejercicio hipopresivo va a controlar la gestión de la presión de esta cavidad, porque si la presión es demasiado importante, vamos a inhibir la reconstrucción. Demasiada presión va a inhibir, no suficiente presión va a inhibir también. El hipopresivo no es hacer una presión negativa, el hipopresivo es normalizar la presión de la cavidad abdominal y torácica. Bueno, y más si utilizamos un ejercicio asimétrico, que es el Atlas, por ejemplo, vamos a tener este efecto de reconstrucción oblicuo de las fibras de colágeno. Voilà. Vale, o sea, para estimular el tejido conjuntivo, para estimular estos fibroblastos, y estamos hablando, por ejemplo, a nivel de la faja abdominal, que el componente del tejido conjuntivo es tan importante, o a nivel incluso del periné, que el componente del tejido conjuntivo también es tan importante, se requiere estimulación hormonal. Tenemos que tener en cuenta los estrógenos y asimismo las fases, porque una mujer al fin del embarazo también sus niveles de estrógeno están disminuidos, de allí que el tejido conjuntivo sea más vulnerable, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta la presión, entonces no demasiada, pero tampoco nada, sino que hay que hacer esa gestión de la presión de forma correcta o adecuada para ese tejido, ¿sí? Y lo otro son la estimulación de las heat shock protein, la estimulación de choque térmico, que lo empleamos a través de la tecarterapia o la radiofrecuencia. Sí, es así, ¿verdad? Exacto. Y para no solo estimular, bueno, otra cosa que hacemos también, que podemos hacer y que va muy, muy de la mano, es la suplementación con el colágeno, especialmente el colágeno tipo 1 y tipo 3, porque es como la materia prima que necesitamos para esta reconstrucción. Exacto. ¿Sí? Entonces es más o menos como cuando construimos un edificio, una casa. Necesitamos una materia prima, que sería, digamos, el colágeno, y la alimentación también juega un rol allí. Necesitaríamos materiales, ¿sí? Necesitaríamos materiales para esa construcción, entonces ahí viene a ser importante la radiofrecuencia, que va a ayudar como a que este material que tenemos de colágeno pueda generarse o pueda hacer su proceso correcto para la reconstrucción,
y también necesitamos la dirección o la orientación que lo vamos a implementar a través del ejercicio. Sí, la suplementación es importante también, ¿eh? Esta suplementación de colágeno que durante el proceso de la digestión al final se transformará en aminoácidos útiles para la reconstrucción. Hay pruebas fuera de la estimulación de radiofrecuencia, hay pruebas ahora que una suplementación en colágeno, que son 10 gramos de colágeno por día, solo este va a tener una disminución de la osteoporosis, por ejemplo, en la mujer, o de destrucción de cartilaje. Pero es un proceso lento. Si hacemos solo este, necesita 6 a 8 meses antes de ver con resonancia magnética nuclear, por ejemplo, que ver que efectivamente el proceso de artrosis, por ejemplo, disminuye mucho cuando estamos con esta suplementación, la reconstrucción del cartilaje, por ejemplo. Y pensamos que probablemente que hay personas que no necesitan pero que hay muchas personas que tienen un déficit justamente de absorción del colágeno y que debemos dar este colágeno más la vitamina C y más que 2 gramos de vitamina C por día. No olvidar que la biodisponibilidad de vitamina C es solo 50%. Entonces, son más, por ejemplo, los vegetarianos, por ejemplo, faltan de aminoácidos particulares, por ejemplo, la L-carnitina. ¿Y por qué se encuentra en la carne? Bueno, entonces, estas personas deben tomar también la L-carnitina. Entonces, son cosas nuevas que se publican hace poco tiempo. El efecto de la L-carnitina. El efecto de la L-carnitina está en la reconstrucción mismo de fibras musculares cardíacas, por ejemplo. Entonces, nutrición es importante, una buena nutrición bien equilibrada, con oligoelementos, vitaminas, por ejemplo, minerales, ciertos minerales, más lo que el calcio, por ejemplo, es una cosa hiper importante, el magnesio, el potasio, pero son cosas hiper importantes, y más la estimulación de radiofrecuencia, más un ejercicio físico que no tiene demasiada presión, sobre todo para el contexto abdominal, por ejemplo, o pelviano. Es lo mismo, es una estimulación del suelo pélvico, porque el suelo pélvico hace más tejido conjuntivo que la faja abdominal, es 80%, y hay solo 20% de fibras musculares. Entonces, para reestructurar las cúpulas correctamente del suelo pélvico, es hacer una estimulación de radiofrecuencia intravaginal o mismo intrarectal, porque es situado más fuera o posteriormente adelante, bueno, durante un ejercicio hipopresivo. Porque el ejercicio hipopresivo, con una aspiración diafragmática, va a aspirar veritablemente las cúpulas hacia las cúpulas del Pirineo, hacia arriba, bueno, y dar la forma de la cúpula con la radiofrecuencia que estimula la reestructuración del tejido conjuntivo en este contexto arquitectural. Entonces, es importante la arquitectura también del suelo pélvico, que es el Pirineo posterior, son 2 cúpulas a concavidad inferior. Entonces, debemos reestructurar esta arquitectura. Si no lo hacemos, no funciona. Hacer Kegel, por ejemplo, cerrar, relajar, no sirve a nada. Sino aumentar la fuerza voluntaria. Pero no es la fuerza voluntaria que es importante,
es realmente la estructura, la forma de las cúpulas y su resistencia. Okay. Muy interesante. Quisiéramos tener como una fórmula mágica, sí, o que fuera un protocolo fácil, claro y establecido, decir, posparto vamos a hacer estos ejercicios y estas sesiones y ya está. Pero vemos que no, que dependen de muchos factores que deben ser estudiados y analizados por un profesional bien formado. Sí, bueno, el mejor es trabajar con algoritmos, porque un caso no es el otro, y de ver realmente cuál es el déficit. Pero es evidente que en una incontinencia de esfuerzo, por ejemplo, una ptosis de órganos pelvianos, siempre, bueno, hemos hecho estudios histológicos en cadáveres frescos de mujeres que tenían ¿no? un descenso de órganos. El suelo pélvico y todo el contexto aponeurótico de la región es colágeno 1, 3 y 4. Y una mujer que tiene un descenso de órganos no tiene más 3. Y el T representa más o menos 70% del tejido conjuntivo. Pero es bien, el problema de descenso de órganos no es tanto un problema muscular, es sobre todo un problema de fascia, un problema conjuntivo. Pero si en una rehabilitación del suelo pélvico no nos ocupamos del contexto conjuntivo, ¿qué podemos esperar recuperar? Máximo 20% del problema, no más. Entonces, debemos ocuparnos de este. Y tenemos ahora es un milagro, bueno, tenemos ahora a disposición material como la tecaterapia, por ejemplo, y sondas adecuadas que entran en el cuerpo para hacer este tipo de rehabilitación. Ok, muy interesante. Muchas gracias.